Gracias. Bueno, dice que partiendo de la parte general que estamos viendo, el último día de clase con ustedes vimos hasta el punto 1, el 12 y el 3, ¿verdad? Vamos a hablar hoy del 4, que es nacimiento y desarrollo del derecho colectivo al trabajo. Yo pretendo desarrollar en el día de hoy este tema. Es un poquito largo y realmente nos da una idea de lo que ha sido el derecho de trabajo. Ahí sí que tal vez yo canso a veces a la gente, pero yo les quiero comentar de que creo que si a mí me hubieran puesto a enseñar cómo impartir el tema del derecho sustantivo, yo hubiera empezado por, digamos, enseñar derecho colectivo, que el derecho colectivo es lo primero que nace. Y precisamente a raíz de que nace el derecho colectivo, más adelante se va generando el derecho individual. Ahora bien, el derecho colectivo no es una cuestión que nazca así espontáneamente en ningún momento determinado, sino nace bajo ciertas circunstancias. Imagínense ustedes, por ejemplo, que las relaciones de trabajo son tan antiguas como la misma humanidad. Y como la misma humanidad, cuando digamos a partir de que un hombre subyuga a otro o a otra persona, sea hombre o sea mujer, para que trabaje para él, ¿verdad? Y estamos hablando de las etapas en que aparece la esclavitud, ¿verdad? Y la esclavitud no es nada reciente, sino que es de las primeras etapas de la humanidad. Todavía hace unos 500 años o menos incluso, tal vez unos 300 y algo de años, todavía se hablaba de relaciones de esclavitud. Al día de hoy se sigue hablando, pero bajo otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué, digamos, objeto tiene la esclavitud? La esclavitud es hacer que una persona trabaje para otra. Cuando no, el que presta el trabajo no tiene ningún derecho, sino que la única condición que tiene es obedecer por su condición de esclavo, como se llame. Prácticamente en ese momento no podemos decir que hay derecho de trabajo, ¿verdad? Al principio, cuando yo fui dirigente sindical, tuvimos un asesor que ha sido uno de los mejores abogados que hay aquí en Guatemala en cuanto a derecho de trabajo. Pues este señor decía que el derecho de trabajo es como un derecho que se ha venido abriendo espacio, digamos, en contra de la vía. O sea, cuando el derecho de trabajo aparece, ya los derechos de los patronos existen desde hace miles de años, ¿verdad? Entonces, el derecho del trabajo es un derecho que va creando el que presta el servicio. Y lo va creando a través de, digamos, ustedes quieren de protestar, de manifestarse. Y entonces le van aceptando ciertos derechos, ¿verdad? Así es como nace el derecho de trabajo. Como les comenté en la ocasión anterior cuando hablaba del concepto de Mario de la Cueva. Mario de la Cueva habla de que el derecho del trabajo es un derecho de clase y no tiene, y realmente tiene razón, aunque él es prácticamente un autor puramente ideólogo, ¿verdad? Porque él es una persona que está enmarcado dentro de la defensa del derecho de trabajo. Sus libros en eso están enmarcados, no en una exposición, no solo en una exposición de tipo magistral, sino también influyendo en, digamos, cuál es la orientación que debe tener el derecho de trabajo. Pero entonces, el caso es que ante la situación que yo les planteo, por ejemplo, digamos, la humanidad pasa una gran etapa en la que los que trabajan no tienen derechos, ¿verdad? Sencillamente obedecen, porque su condición a eso los ha obligado. ¿Cómo se hacían los esclavos en aquella época?
un país invadía a otro y digamos, los que les perdonaban la vida aceptaban ser esclavos, pues esa era su situación. Y los que nacían de padres esclavos, pues ya nacían con esa condición, ¿verdad? Entonces les digo, la humanidad va evolucionando y todavía, por ejemplo, en la época, cuando nosotros hablamos de la época feudal, la mayor parte de trabajadores están sometidos en condiciones prácticamente de desventaja total, o sea, de autoridad de las personas que controlan el trabajo de ellos, ¿verdad? Que les autorizan para que realizar ciertas cosas. No es una situación de que el trabajador ponga condiciones, ¿verdad? La etapa feudal todos hablamos de ella, pero no la ubicamos realmente en qué etapa, en qué parte sucede de la historia. La etapa feudal sucede en la etapa de las monarquías, ¿verdad? Cuando Europa pasa a la Edad Media y después empieza la Edad Contemporánea y todo eso, digamos, Europa vive lo que es el feudalismo, pero el feudalismo es una forma política que tienen los países, las monarquías, porque en ese momento no hay repúblicas, las monarquías en las que el rey les da cierta concesión a los pueblos para que, digamos, se dediquen a desarrollar ciertas actividades, o sea, sus actividades de cómo mantenerse, y se van desarrollando las actividades propias, organizadamente, pues, las actividades de tipo obrero, o sea, todos los gremios que empiezan a aparecer de albañiles, de sastres, de, qué sé yo, zapateros y todo, empiezan a darse ahí, y así es como empiezan a aparecer los gremios de la etapa artesanal, y se unen los gremios para protegerse, y el rey les permite eso, y les permite incluso que se administren, ¿verdad? Y de ahí nace la corporación municipal, o sea, las primeras municipalidades de los pueblos nacen en esa forma en Europa. Los caballeros, que no los podemos comparar el día de hoy con lo que son los militares de alto rango, pues no vivían totalmente en el poblado, vivían en castillos y en, digamos, viviendas fuera de los poblados, porque los poblados era para el vulgo, pues, no era para ellos, ¿verdad? Y vivían en condiciones, digamos, de lejanía y posiblemente con servidumbre y toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces esa era la situación. ¿Por qué el rey en un momento dado permitía eso a los pueblos? Porque era una forma política de protegerse también de los caballeros. O sea, era un control, si ustedes quieren, político, de que él tenía la alianza del pueblo, ¿no? Y los caballeros lo apoyaban militarmente, pero eso, digamos, el tener la alianza del pueblo, de los pueblos, le permitía a él tener bastante gente que le fuera fiel. Eso es una cuestión que se genera en los pueblos y genera ciertos sentimientos. Ustedes habrán visto en películas, por ejemplo, cuando pasan los reyes de Gran Bretaña, cómo la gente los saluda y toda la cuestión con una alegría, pero ahí sí indescriptible, ¿no? O sea, siguen teniendo casi una mentalidad de que esos son su símbolo, ¿no? Entonces, esa situación empieza a desvanecerse para la mayoría de países en Europa a partir de las ideas del liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo aparecen antes de la Revolución Francesa, aparecen incluso antes de la independencia de Estados Unidos, pero son precisamente la base fundamental y ideológica de esos dos movimientos políticos que cambiaron la historia del mundo, ¿verdad? Y no es solo el aspecto ideológico, sino fíjense que a la par de eso viene otra situación, y es de que Europa empieza a desarrollarse industrialmente. No les puedo decir que eso sea exactamente, pero los países europeos, así como
Gran Bretaña, la primera industria que desarrollan son los tejidos. Ahí son, digamos, las primeras grandes industrias son de casimires y de sedas. Y fíjense ustedes que tiene relación con las ocupaciones que hizo Gran Bretaña en parte de China, porque precisamente los ingleses les robaron el secreto cómo producían los chinos la seda, y les robaron también los secretos cómo producían el casimir. Yo les cuento a muchos que casimir viene de cachemira. En algunos casos decían Kashmir, pero viene de cachemira porque de ahí eran donde en China producían más ese tipo de tela, ¿verdad? Entonces empiezan a producirlo los europeos, pero ahí se da eso en un momento dado que se produce la revolución industrial. ¿Y qué es lo que sucede con la revolución industrial? Hasta el momento en que, digamos, de la etapa feudal, de esa parte de la etapa feudal, la producción era artesanal, seguramente con tipos de instrumentos no muy complicados, no muy complejos. O sea, todas las herramientas no eran muy complejas en Europa, ¿verdad? Pero se da el descubrimiento de la máquina de vapor y entonces empiezan ustedes a ver que aparecen aquellos barcos, ya no eran impulsados por remos, sino impulsados por máquinas de vapor. ¿Qué tan grandes serían? Más ustedes la idea. Más adelante, incluso los primeros trenes son impulsados por el vapor, ¿verdad? O sea, es leña lo que empieza a consumirse y después van metiéndole, ¿cómo se llama? Petróleo, pero porque la gasolina y todo eso lo descubren más adelante. Entonces, la máquina de vapor trajo un salto, como decir, cuando en Guatemala se generalizaron las computadoras. Yo les cuento, yo cuando empecé como abogado, yo una máquina de escribir mecánica, tengo hechos todos mis primeros protocolos, ¿verdad? Pero después ya nadie se iba quedando la máquina de escribir por un lado. Y entonces empezó a utilizarse la computadora. Se fue desarrollando tanto que hoy escribimos hasta en una tablita que nos sirve al mismo tiempo del teléfono, porque en aquel tiempo mi teléfono de esa forma había. En Guatemala, en esa época, pocas casas eran las que tenían teléfono. Pero, ¿por qué les hago esta comparación? Porque háganse ustedes la idea, el efecto que produjo en esos países las máquinas de vapor. O sea, empezaron a producir, a formar fábricas y toda la cuestión, y la ideología, como les digo, dominante del liberalismo empezó también a influir. ¿Quiénes son los que promueven la ideología del liberalismo? No es el populacho de Europa, no. Es precisamente gente de la misma clase alta. Lo que pasa es que en Europa, durante la monarquía, no podía la monarquía abarcar a todos los hijos dentro de la forma estamental que había. Solo el primero podía heredar los derechos del papá. El segundo lo hacían militar. El tercero lo hacían cura. Y, digamos, posiblemente no siempre es en ese orden, ¿no? Y otros se dedicaban a estudiar y toda la cuestión. Y aparece la aristocracia en Europa. Y la aristocracia es gente que tenía comodidades económicas, pero muchas veces no tenía tantos bienes. No tenía las posibilidades que tenían sus parientes más cercanos, sus hermanos, ¿verdad? Y entonces empieza a aparecer lo que se llama el iluminismo, o la teoría de los ilustrados, que empiezan a cuestionar la monarquía. Imaginen ustedes con el desarrollo industrial que empieza a darse, que ese desarrollo industrial es un gran cambio en Europa, es lo que se llama la revolución industrial. Entonces, eso como que se empieza a concretizar a partir de 1700 y algo.
será 1740 o 1750, no sé exactamente, pero en esa etapa, porque no es una forma uniforme. En los países, digamos, se desarrollan dentro de esa línea, no exactamente al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces empieza a transformarse la forma de producción. Al transformarse la forma de producción, ¿cómo se llama? Se va desarrollando, digamos, una política a nivel de los países europeos también, de ensanchar sus fronteras, empezar a tener colonias, empezar a buscar la forma de ampliar sus dominios. Y dentro de eso, pues, en el caso de Estados Unidos, empieza el país a pretender que se le tome en cuenta en la participación del Parlamento, porque ese es el lío realmente donde empieza el problema de Estados Unidos, que no lo tomaban en cuenta en la administración prácticamente de Inglaterra, ¿verdad? Y entonces si empiezan a oponerse a los impuestos, y ahí estalla y se independiza de Estados Unidos, y eso va coincidiendo con la revolución que se está gestando en Francia. No vamos a decir que eso de movimiento fue algún beneficio grande para la sociedad, para la clase trabajadora, porque no fue así, ¿verdad? Pero cambió las condiciones del mundo, ¿verdad? Y entonces ahí se dan algunas cuestiones, y es donde les hablo de la revolución industrial. Muchos dicen que a partir de 1750 más o menos aparece, y entonces empiezan a aparecer los efectos del capitalismo, ¿verdad? Hasta ese momento ni siquiera se conocía la palabra capitalismo, porque en esa etapa también aparecen muchos ideólogos. Está Marx, que es de esa etapa, y la palabra capitalismo es como un despectivo que le dan a una forma económica, ¿verdad? Pero es tan despectivo que en un momento dado se impone como la forma que actualmente conocemos, ¿verdad? El capitalismo viene a transformar aún más las cosas que ya venían haciéndose políticamente. Lo que todas las personas que tenían condiciones nobles, o sea, que tenían títulos nobiliarios, normalmente estaban exentos de pagar impuestos, tenían gente a su servicio, y entonces el liberalismo empieza a chocar con eso. Empieza a chocar hasta en un momento dado que les van quitando ese tipo de derechos, ¿verdad? Y entonces empieza en el liberalismo. No crean ustedes que siempre, digamos, tuvo la orientación de un individualismo. No, el liberalismo tuvo ese tipo de corrientes, tuvo, digamos, orientaciones también de tipo social, que no prosperaron, es otra cosa. Hay algunos autores que nosotros los conocemos, los hemos oído, y no sabemos que están ahí sí que vinculados a ese tipo de orientación. Por ejemplo, el caso de Rousseau. Rousseau es un tipo que tiene una orientación un tanto social. A mí me enseñaron, por ejemplo, Maximiliano Robespierre, que fue como presidente durante un momento corto, y se habla de las persecuciones que estableció Robespierre. Lo que no me enseñaron en aquel momento, yo lo establecí investigando, es que cuando Robespierre tenía en un momento dado el mando de Francia, parceló un montón de terrenos, y los parceló para darle propiedad a mucha gente que no tenía. O sea, no tenía un enfoque él prácticamente de tipo individualista, sino todo lo contrario. En eso les digo que el choque y prácticamente los conflictos que se dan en Francia despuesito de la revolución, de que suben unos, bajan otros, y hay una persecución, se matan uno y esto y lo otro, no es solo ambición del poder, es también, digamos,
un enfoque, distintos enfoques que debe tomar el liberalismo, ¿verdad? Obviamente en el camino triunfa el individualismo y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero en ese lío que yo les comento, prácticamente es desplazado el feudalismo. Es desplazado el feudalismo, es desplazado el sistema de producción artesanal. Y al ser desplazado el sistema de producción artesanal, desaparecen los artesanos, los aprendices y los oficiales, porque las fábricas ya no tienen esa forma de producir, ¿verdad? Ahí las fábricas ya no es aquello de que alguien va a aprender a hacer un zapato desde el principio hasta el final, no. Ahí ya se va haciendo la producción por partes y es donde aparece la producción en serie, ¿verdad? Esto, digamos, imagínense ustedes el transcurso de eso crea una serie de complicaciones bastante fuertes y crea complicaciones bastante fuertes porque por ejemplo aquí hay en 1776 se emite un documento, una ley que se llama Edicto Turgot. El Edicto Turgot tiene ese nombre en relación a quien lo produjo, o sea, la persona que hizo el proyecto, ¿verdad? Y era un ministro. Y estamos hablando de que en un momento que no había sucedido todavía la Revolución Francesa, pero ya había ese tipo de problemas. Y entonces ya había la pretensión de ir eliminando a las corporaciones de oficios, a los trabajadores artesanales, porque la industria ya venía creciendo mucho, ¿verdad? O sea que es un proceso bastante complejo. Y entonces ese Edicto Turgot lo que hace es quitarle los derechos políticos de organización de los trabajadores y que tuvieran cierta participación política a las corporaciones de oficios. O sea, los trabajadores que estaban organizados en gremios en esos momentos. Y la organización de gremios no es una organización nueva. Recuérdense que los gremios vienen de la etapa del Imperio Romano. De ahí aparecían ya los colegios. Los colegios son las organizaciones gremiales, ¿verdad? Sin embargo, en esta etapa, el Edicto Turgot es precisamente para eliminarlos. Y bueno, se emite eso, entonces saben ustedes la idea, cómo venía siendo una cuestión de confrontación, ¿verdad? Hay situaciones que hablan de señores feudales que cayeron en la ruina y precisamente gente que tenía ciertos bienes, no tenía títulos, llegó un momento dado a tomar la posición de los poderosos, ¿verdad? Y es una situación bastante compleja que se da en el ámbito político en Europa, ¿verdad? Países como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Alemania son los que toman la vanguardia en el desarrollo industrial, y entonces empiezan a requerir de metal para toda la industria que están haciendo, y les estoy hablando de la industria en cuanto a producir maquinaria, ¿verdad? Es curioso que Europa, digamos, no es el país, no es la región precisamente que producía tanto metal. Europa es tal vez la parte del mundo que se fue desarrollando primero y toda la cuestión, pero el metal venía de la parte de la India, de por ahí por Pakistán. Ahí era donde, digamos, fueron los primeros que produjeron, no sé si eran lingotes o grandes barras de metal, de hierro, de bronce. En Europa lo trabajaban, pero, digamos, venía desde lejos, ¿verdad? No, entre las cosas que ellos compraban al Asia está eso. Sin embargo, en esta etapa, por ejemplo,
estos países empiezan a requerir más metal y empieza a producirse una nueva actividad que es la actividad minera. Y las transacciones económicas crecen y van apareciendo los bancos. Hasta ese momento había, digamos, personas que prestaban dinero, pero no eran banqueros propiamente. No había la institución de bancos propiamente, ¿verdad? En esa etapa sí se crean ya los bancos bajo cierta figura. Miren ustedes cómo la revolución industrial y prácticamente un cambio ideológico viene a revolucionar el mundo en esa etapa. Y ahí es donde desaparece el feudalismo. Y no solo desaparece el feudalismo, despuesito de eso, digamos, se da la Revolución Francesa. 5 años después de que se da la Revolución Francesa, un militar sube al poder y se agarra del poder y empieza a invadir Europa y les impone toda la nueva ideología y toda la cuestión a los países que va ocupando. Es Napoleón, ¿verdad? No, a nosotros nos han enseñado, por ejemplo, quién acabó con la Inquisición. Pues sepan ustedes que el que acabó con la Inquisición fue Napoleón Bonaparte, porque eliminó todo ese tipo de cuestiones y estableció condiciones nuevas en Italia, en España, bueno, Francia era su país, ¿no? Y en otros lugares que también invadió, ¿verdad? Entonces, es complejo porque es toda esa etapa. Sin embargo, la forma de producción no cambia mucho. No cambia mucho porque, digamos, el hecho es de que, digamos, la persecución contra las organizaciones de trabajadores no termina con la eliminación ¿cómo se llama?, de la participación política que tenían los gremios, sino que hay en Francia, por ejemplo, en 1791, imaginen, esto es 2 años después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es en el 89. En 1791 se emite una ley, o sea, en propia Revolución Francesa se emite una ley que es la ley de Chapelier. Y esa ley es una ley que va a convertir en delito cualquier organización que hagan los trabajadores, ¿verdad? O sea, el derecho de asociación que había habido desde tiempos remotos desaparece y se convierte en un delito el hecho de que los trabajadores puedan organizarse, ¿verdad? Una situación más o menos similar pasa en Gran Bretaña. En 1799 emiten sus propias leyes y prohíben también la organización de los trabajadores, ¿verdad? La diferencia de Gran Bretaña y Francia es que Gran Bretaña levantó esa prohibición en 1826, o sea, unos 27 años después. No porque haya dejado libremente que los trabajadores se organizaran, sino porque creó ciertos mecanismos para controlar a los trabajadores organizados. O sea, entre los mecanismos que creó fue el hecho de que los trabajadores organizados deberían registrar a sus representantes. Y entonces se creó la prohibición de huelgas y toda la cuestión, y cuando había ese tipo de movimientos se responsabilizaba penalmente a los directivos. Pues, se responsabilizaba penalmente a los directivos. Y entonces en Gran Bretaña, a pesar de que tenían el derecho de organizarse, no podían hacer grandes movimientos los trabajadores, ¿verdad? Pero el caso francés fue un poquito más complejo todavía, porque de 1791 hasta 1884 duró esa ley Le Chapelier. Dicen que el señor Jean Le Chapelier, que era un legislador, en esos problemas que hubo en Francia, murió guillotinado. No saber por qué lo condenaron, pero su ley duró más de casi 100 años, imaginen ustedes.
¿verdad? O sea, en Francia se consolidó la prohibición y, bueno, para otros lugares también. En Alemania, que había mantenido una situación un poquito más flexible, en 1878 tenía tal organizaciones de trabajadores que en un momento dado empezó a buscar la forma de frenar las organizaciones de los trabajadores. Y entonces hubo un atentado contra el Kaiser Bismarck, Otto von Bismarck, ¿cómo se llama? Y entonces aprovecharon ese atentado que hubo contra el Kaiser. Digamos, ahí el Kaiser es como emperador, ¿eh? Entonces, y emiten una ley que se llama la Ley contra las nefastas actividades de la socialdemocracia. En eso se iban no solo organizaciones de trabajadores, sino organizaciones políticas y todo lo que tuviera tinte de izquierda, ¿verdad? Entonces, yo les cuento el ámbito sociopolítico que se da, ¿verdad? Y si nos vamos al caso de los países más abajo, por ejemplo, España y Portugal, no son, digamos, habían tenido de alguna manera desde 1500 la colonización de América con la venia del papá, ¿verdad? Entonces ellos colonizaron la mayor parte de América y, digamos, el hecho es de que eso posiblemente les produjo mucha riqueza, pero no creo las condiciones para involucrarlos en el desarrollo productivo que se habían involucrado los otros países, ¿verdad? En esa etapa, lo que es España, por ejemplo, desarrolla las letras, se crea la DRAE, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, y se crean algunas cuestiones, pero de tipo productivo, ¿no? ¿Verdad? Y en el caso de las colonias, digamos, durante la época de la colonización, la situación es un poco compleja porque, digamos, todos los países colonias de España prácticamente se convierten en los proveedores de materia prima, en principio de España y después de los países europeos, ¿verdad? Cuando aquí a nosotros nos cuentan, por ejemplo, que Guatemala producía la grana, que producía cochinilla, eso lo utilizaba Alemania para efecto de colorear, digamos, los tejidos que ellos hacían, ¿verdad? Más adelante lograron otros tintes por la vía de químicos y entonces ya no necesitaron la materia prima que nosotros producíamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué países ya dentro de, digamos, su desarrollo entre el inicio de su vida independiente se desarrollaron laboralmente en América? Puede hablarse del caso de México. México tuvo la particularidad de ser un virreinato, era el único virreinato que hubo cercano acá, digamos, de Latinoamérica, y eso le da una importancia como digamos, una ciudad grande, como quien dice, la segunda ciudad después de las ciudades de España. Y entonces, como que eso le da una vocación también para que en el momento después de la independencia México vive una etapa de que tiene una monarquía, ¿verdad? Tiene una monarquía ya en su etapa independiente y toda la cuestión, pero, digamos, esa monarquía la crean los ingleses, en alianza los ingleses, los franceses y los españoles, para frenar el crecimiento que estaba teniendo Estados Unidos, ¿verdad? Saber qué condiciones especiales se dan en México que aparecen, digamos, como cosa rara de que no aparece en esa etapa en otro lugar. Eso es una guerrilla de tipo social y aparece Pancho Villa y Zapata, me acuerdo que otro.
Y entonces aparecen un montón de ideas de tipo social en México, ¿verdad? Está la influencia que se da en ese sentido en México. Imagínense ustedes de que la revolución termina en 1910, después de haber llevado una etapa como de unos 50, 60 años. Y entonces en 1917 se reúnen para hacer un congreso y emiten una constitución. Y esa constitución es la primera constitución que tiene cuestiones de tipo social a nivel mundial, porque incluye derechos y principios de derecho de trabajo. O sea, tiene un apartado de eso, ¿verdad? Ni siquiera en Europa habían emitido una constitución de eso. México es el primero, ¿verdad? También se da el hecho de ¿cómo se llama? El desarrollo tanto de Chile como de Argentina. Pero Chile y Argentina se da porque hay mucha inmigración de europeos de diferentes lugares. Y entonces estos venían ya con condiciones de vida un poco diferentes y fueron desarrollando en un principio organizaciones de previsión social y luego normas de derecho de trabajo, ¿no? O sea, era otro tipo de población. Con eso tienen ustedes una cuestión del ámbito sociopolítico, de cómo se llama, del mundo en que se empieza a desarrollar el derecho de trabajo, ¿verdad? Ahora yo les digo, por ejemplo, en el ámbito laboral, claro que lo político que yo les he comentado influye en forma determinante al ámbito laboral, ¿verdad? En el ámbito laboral, por ejemplo, digamos, Estados Unidos tiene un desarrollo muy propio, porque Estados Unidos no es un secreto el hecho de que eliminó bastante la población indígena y entonces en un momento dado empieza a traer población del África, ¿verdad? Para sustituir prácticamente a la población que había eliminado, y tal vez porque era más fácil de manejar. Y entonces va apareciendo como un país de alguna manera desarrollado porque es una colonia propiamente, no, digamos, y son varias colonias tanto de Holanda como de Francia, como de Inglaterra, que en un momento dado se unen, son 13 colonias, ¿verdad? Se unen para tratar de integrar un país fuerte, ¿verdad? Y entonces, cuando ya había desaparecido la esclavitud en Europa, en Estados Unidos todavía existía. Era tan marcado porque Canadá, que era de Inglaterra, ya no había esclavitud, y en Estados Unidos sí, ¿verdad? Y entonces esa es la situación por ese lado, ¿verdad? Estados Unidos en algunas cosas avanza a la par de los europeos, pero en otras no. En cuestión de tipo laboral no avanza, por lo que yo les comento, ¿verdad? Ahora, ¿qué sustentación puede decir uno, por ejemplo, para mantener ciertas condiciones económicas? Aquí hay un pensamiento de un señor que se llama Paul Leroy-Beaulieu, y dice: el principio de la libre contratación deja a la voluntad del trabajador y del patrono la fijación del tiempo durante el cual podrá el segundo utilizar el trabajo del hombre. Intervenir en el acuerdo de voluntades es contrariar las leyes económicas, pero además, ¿por qué ha de prohibirse al trabajador que desarrolle todo su esfuerzo si ello le parece conveniente y le proporciona un mayor ingreso? La limitación de la jornada de trabajo traerá consigo la reducción de las posibilidades de ganancia. Y es que en la parte de Europa que se desarrolla industrialmente sucede un fenómeno. A la par del descubrimiento de la máquina de vapor y el uso y la generalización de la máquina de vapor, se da también el descubrimiento de la luz eléctrica. Y entonces las fábricas empiezan no a trabajar 12 horas de iluminación, sino mucho más. Se habla de jornadas hasta de 16 horas, 14
o 16 horas. Algunos no creen, pero en Europa en esa etapa incluso desaparece lo que es el día de descanso semanal, el séptimo día, porque las fábricas necesitan producir para poder vender y de alguna manera es una carrera competitiva que se da entre los países europeos, que al final los llevaría a la guerra, ¿verdad? Pero el hecho es de que entonces una de las primeras oposiciones de los trabajadores es el hecho de oponerse a las jornadas de trabajo, a las largas jornadas de trabajo, ¿verdad? Y entonces el tema es de que si ustedes ven este pensamiento y uno lo mira desde el punto de vista económico, no cabe duda que tiene razón. Decir a alguien, si le pagan más, aunque trabaje más, pues está bien. Posiblemente muchos lo pensarán así, ¿verdad? Pero el hecho no es solo eso, el hecho es el sobrecargo y el efecto que da a nivel de los trabajadores el tener unas jornadas demasiado largas, ¿verdad? Entonces, el primer efecto laboral, la primera oposición de los trabajadores, una de esas es esa, ¿verdad? Pero obviamente hay algunas otras, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, digamos, hay un par de autores que son Friedlander y Ozen. Algunos escriben Ozer, no sé realmente si es Ozer u Ozen. Y estas personas hicieron un estudio durante esa etapa, qué condiciones eran más perjudiciales para los trabajadores, porque aquí estamos hablando de las condiciones y lo que promovió digamos, protesta de los trabajadores y el reclamo de mejorar sus condiciones, ¿verdad? Y hablan de que durante esa etapa en Europa, sin decir específicamente en Francia era más, o en Alemania era más, o en Holanda, no, sino que es como una cuestión generalizada. Ellos hablan digamos, de condiciones que les llaman indeseables de la etapa inicial del capitalismo. Y entonces hablan de la terrible explotación de niños. Imaginen ustedes, por ejemplo, que en esta etapa, ahí hay un dato, por ahí de repente lo vamos a ver, refiere que en Suiza hay una de las primeros lugares donde van creándose derechos a favor de los trabajadores. Se crea una norma para prohibir que los trabajadores, que los niños menores de 9 años trabajen, imagínense ustedes, y trabajen en oficios realmente peligrosos, ¿verdad? Realmente peligrosos, porque ahí algunos autores hablan de que los niños, digamos, los emplean también en las minerías, en las minas, porque era más fácil que pasaran en ciertos espacios donde sacaban, digamos, el metal. Háganse ustedes la idea. Incluso en esa etapa es que se le da cabida a las mujeres para trabajar, precisamente porque, digamos, por el tamaño, dicen que era más fácil que pudieran emplearlas en algún lugar, y de alguna manera las condiciones en aquella época dan más margen a manejar más a mujeres y a niños, ¿verdad? La excesiva duración de la jornada de trabajo, los salarios muy bajos, y eso se da principalmente, dice, después digamos, entre las guerras napoleónicas. Ahí se da una crisis bastante difícil y los salarios eran bajos. No solo las condiciones eran apremiantes para los trabajadores, sino los salarios eran muy malos. Y habla también de la congestión de gran número de gente en ciudades insalubres y pestilentes. Cuando uno lee sobre la higiene en Europa, en esa etapa, por ejemplo, no cree uno las condiciones en que vivía la gente. Pero el hecho es que Europa a estas alturas pues ha evolucionado un montón, incluso ha aprendido a mantener su medio ambiente, a protegerlo y un montón de cosas, pero en aquella etapa no había nada de eso, ¿verdad? Y entonces las ciudades simplemente fueron recibiendo a los trabajadores que venían del campo y
y digamos, y se llenaron de gente, ¿verdad? Y no había condiciones higiénicas adecuadas, ¿no? Imaginen ustedes Europa, digamos que Gran Bretaña, en el momento en que se transforma de un país agrícola propiamente a un país industrial, y en la mayoría de fincas sacan a los trabajadores que vayan a otro lado y empiezan a crear ovejas. Es una etapa bastante dura en ese sentido, porque, digamos, la vida de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña tiene una particularidad. Se parece a Guatemala en el hecho que tiene mucho latifundio, ¿verdad? O sea, los grandes terratenientes tienen la mayoría de tierra, ¿verdad? Entonces, estas son las condiciones indeseables que hablan de esa etapa, ¿verdad? Entonces, viene entonces la situación de los trabajadores y empieza la situación de buscar la forma de organizarse, ¿verdad? De organizarse los trabajadores en una sociedad donde hay prohibición de organizarse. Que no podemos hablar de que un solo trabajador cambiara las cosas. No podemos hablar como que el patrono fuera a cambiar las cosas. Eso no es posible, ¿verdad? Porque para un empresario siempre, digamos, ve su producción desde el lado de los costos. Y si puede reducir algunos costos, lo va a hacer. No es que sea inhumano, ¿no? Su enfoque es diferente al del trabajador, por ejemplo. Por eso son intereses irreconciliables, porque cada quien va a tener siempre sus puntos de vista y lo que más le conviene, ¿verdad? Entonces, en la etapa de la prohibición, los trabajadores empiezan a organizarse, pero no como, digamos, organizaciones de tipo obrero para reclamar derechos obreros. Se empiezan a organizar más por necesidad que por otra cuestión, para atender asuntos de previsión social. Se dice que en esa etapa del desarrollo industrial hay muchos accidentes de trabajo. Imagínense si al día de hoy que las máquinas han mejorado, digamos, se ha especializado mucho, como a veces hay accidentes de trabajo, por ejemplo. Tal vez ustedes no los conocen mucho, pero cuando uno ha estado cerca del ámbito fabril, yo fui obrero, y uno mira cómo se dan accidentes. Imagínense en esa etapa, digamos, en que la energía era el agua hirviendo, y las calderas no han de haber sido cosas pequeñas, pues, ni las formas en que se movía el vapor y toda la cuestión han de haber sido cosas tan sencillas, tan bien hechas. Seguramente había mucho empirismo en eso. Entonces, en esa etapa hay muchos accidentes de trabajo, hay mucha gente lesionada, y empieza a ser preocupación en Europa. Empieza a ser preocupación, por ejemplo, el hecho de que, digamos, imagínense ustedes que al grado que en Gran Bretaña, que más adelante se llama Gran Bretaña, en esa etapa se llama Inglaterra, porque es la parte que se desarrolla, es el centro de la isla. Y entonces crea una ley precisamente el Estado de que los accidentes de trabajo son responsabilidad de los empleadores. O sea, ellos los trabajadores logran cierto apoyo en ese sentido. En Alemania, por ejemplo, viene ¿cómo se llama? El mariscal, no sé qué, y que crea una ley también. Y en esa ley crea las cajas de ahorro. O sea, si ustedes se dan cuenta, las figuras de previsión social aparecen antes de los derechos laborales, ¿verdad? O sea, la previsión social empieza a aparecer antes del derecho de trabajo. Y por eso se habla de unas organizaciones que permitían a los trabajadores, que se llamaban hermandades, o también se llamaban mutualidades. Y las mutualidades era para atender situaciones, emergencias o necesidades de la clase más pobre, que era la clase trabajadora. Guatemala no está exenta de eso. Ustedes en la actualidad pueden ver un edificio que está en la Segunda Avenida y entre Novena
más en la 10ª calle. Se llama el Gremio Obrero. El Gremio Obrero es digamos, una organización de tipo mutualista. En la 20 calle, más o menos a la altura como de la Segunda Avenida, más o menos, hay otra organización, hay otro edificio de esos, que obviamente en la actualidad pues ya no cumplen eso. En la actualidad se han quedado con una biblioteca y alquilan las instalaciones para actividades, ¿verdad? Hay otro en la 15 calle entre 9ª y 10ª avenidas, el gremio de los ferrocarrileros, ¿sí? Y hay otro, está en la 5ª calle y 8ª avenida. Todos esos que les estoy contando desde la zona 1. Son edificios de organizaciones del tipo mutualista que existieron en Guatemala. Y si nuestro país, no siendo tan desarrollado, tuvo eso, imagínense cómo empezó a darse en Europa, ¿verdad? Por ahí se fue colando la organización de los trabajadores, y aunque la prohibición que habían sentado en Francia se levantó en 1884, desde 1860 y algo, ya los trabajadores se organizaban. No estaba derogada la ley, pero ya ahí sí que bajo la necesidad se organizaban y las autoridades empezaron a ser tolerantes, por lo menos en el caso francés. Seguramente la misma tendencia se dio en otros países. No les puedo decir que en la misma época de años, pero el hecho es que se dio el mismo proceso. Y entonces por eso se habla de una etapa de la prohibición, cuando los trabajadores no se pueden organizar. Y una etapa de la tolerancia, cuando ya pueden organizarse, aunque la ley no se los permita, ¿verdad? Como les digo, eso se da en Europa, y los trabajadores, entre que prohibición y toda la cuestión, pero se van organizando. Imaginen ustedes, cada vez se va recrudeciendo más porque se va orientando a las demandas de tipo laboral, o sea, las demandas de mejores condiciones, ¿verdad? Los estados en un momento dado van permitiendo, en el caso francés, en 1884 se emite una ley que se llama Olivier, Edicto Olivier. El Edicto Olivier prácticamente vino a derogar la ley Le Chapelier, ¿verdad? Y que se había emitido hacía casi 100 años. Y entonces a partir de ahí es permitido que los trabajadores se organicen. No les tengo datos así como puntuales de otros países, pero se da una situación similar, ¿verdad? Y entonces los trabajadores empiezan a organizarse, a organizar lo que se llama congresos, y de alguna manera van logrando ganar ciertos derechos. No lo van logrando ganar a nivel de Estado, a nivel ni de ciudades siquiera. Lo van logrando a nivel de negociación con las fábricas. Entonces es que el derecho de trabajo primero se llamó derecho industrial, porque eran las industrias donde se daba. Y ahí es donde primero aparecen prácticamente los primeros derechos. O sea, los trabajadores van logrando reducir las jornadas de trabajo, ¿verdad? Van logrando reducir las jornadas de trabajo, posiblemente de 16 a 14, a 12, qué sé yo, y digamos su meta es, digamos, menos horas, pero lo primero que van logrando es hasta 10 horas, ¿verdad? Y entonces se habla de las primeras conquistas de los trabajadores, y ahí las tienen ustedes: establecer las edades mínimas para los trabajadores menores de edad. Ahí es donde les hablo yo de los 9 años para, digamos, los trabajadores en Suiza, ¿verdad? Establecer las jornadas más cortas, limitar el trabajo nocturno de mujeres y de menores. Esto es una conquista que aparece entre las primeras que tienen los trabajadores. Yo les cuento a muchos lo paradójico que resulta.
que al día de hoy, en nuestro código de derecho, por ejemplo, de limitar las jornadas de trabajo de mujeres y de menores, fue derogado. Y fue derogado porque las organizaciones femeninas empezaron a plantear que era como una limitación para que las mujeres no pudieran trabajar en horarios nocturnos. O sea, no era un beneficio, sino que lo miraban como una limitación. Y entonces, por lo menos en nuestro código, los que estuvieron conmigo y leyeron el régimen de mujeres, pues por ahí encontraron que está derogado. Hay un derogado, se refiere a eso. Establecer un máximo de jornada de labores en labores insalubres y peligrosas. También es una cuestión que hasta el día de hoy se ha venido logrando, por ejemplo, por lo menos que tienen como máximo las jornadas ordinarias. En esas labores, por ejemplo, no pueden trabajar tiempo adicional, porque por un lado puede ser muy contaminante y por otro puede ser, digamos, de alguna manera peligroso, porque el cansancio puede provocar accidentes, ¿verdad? A ver qué tenía apuntado ahí. Esto no. Aquí hay algunos datos relacionados a lo que les he comentado, ¿verdad? Y son entre ellos, por ejemplo, puede afirmarse que la prisión que nace en las primeras normas de derecho del trabajo no se puede establecer, pero como les cuento, las primeras normas de derecho de trabajo nacen precisamente a nivel de fábricas, no nacen como arreglos entre los patronos y los trabajadores. Y precisamente, digamos, en esa etapa es donde aparece la figura de la coalición. Imagínense ustedes que, por ejemplo, la coalición es una palabra que no tiene nada que ver con derecho de trabajo. La coalición se utilizó en principio, digamos, en las guerras. Ya se hablaba de coalición de naciones, de ligas de naciones. Y entonces las coaliciones establecían la alianza entre países bajo ciertas condiciones, o sea, no una alianza total, ¿verdad? Las ligas era una cuestión más integral. Entonces empieza a hablarse de la figura de la coalición. Seguramente los trabajadores que les vendieron eso a los patronos, los primeros patronos, que era una figura donde iban a participar patronos y trabajadores y representantes de los trabajadores para discutir sobre algún tema y tratar de establecer ciertas condiciones. Esas condiciones que se van creando, donde se reduce la jornada, donde se prohíbe el trabajo de mujeres, donde se crean condiciones para los trabajadores, trabajos insalubres y peligrosos. Todas esas condiciones que se van creando son precisamente las normas de derecho de trabajo que van saliendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nace el derecho de trabajo. Aquí les tengo apuntadas una serie de actividades que van desarrollando los trabajadores, porque una de las tendencias que desarrolla el derecho de trabajo, digamos, es el hecho de que las condiciones ganadas no se deben quedar nada más en la fábrica. Los trabajadores empiezan a tratar de que las condiciones que tienen en unas fábricas se extiendan a otras. Y entonces van haciendo lo que ellos llaman congresos, o sea, reuniones de representantes de trabajadores de diferentes lugares. Y en ese momento prácticamente de que se empiezan a hacer esos congresos, lo que se va haciendo es ir tratando de que las prestaciones que han logrado uno, las logren en otro lado, ¿verdad? Eso es lo que se llama la universalización del derecho de trabajo, porque ahí no existe un derecho codificado por el Estado. El Estado hasta ese momento ningún país ha producido ninguna ley.
Francia es la primera que más adelante empieza a recoger algunas disposiciones, ¿verdad? Pero en la primera etapa, en la etapa inicial, no hay nada de eso, ¿verdad? Sin embargo, vean ustedes todas las fechas en que se hubo reuniones y son cuestiones que está documentado, pues. Está documentado y en esa etapa prácticamente, digamos, se da el inicio del derecho colectivo del trabajo. Obviamente, cuando después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, ahí se emiten una serie de disposiciones, no solo que van orientadas al derecho individual, aunque se pueden clasificar como derecho individual, sino normas que se pueden clasificar como derecho colectivo, como por ejemplo el derecho de asociación, para que sea establecido ahí en ese tratado, es que en muchos países todavía estaba en duda si los trabajadores tenían ese derecho, ¿verdad? Vienen los países ganadores de la guerra y marcan como un derecho de todos los trabajadores del mundo eso. Uno podría decir a estas alturas que bondadosos esos ganadores de la guerra. No, lo que no querían era competencia desleal. O sea, que en otros países no hubiera competencias de mayor explotación, porque la guerra había sido por una cuestión competitiva de producción. Unos países empezaron a comerse los mercados de otros y por eso empezó la guerra, ¿verdad? Entonces querían crear digamos, cierta situación de equilibrio, ¿verdad? No, eso por un lado. Y por otro lado, frenar el proceso que se pudiera dar reivindicativo de los trabajadores en el ámbito político. Porque en 1917 ya los bolcheviques habían tomado el poder en Rusia y ahí las condiciones eran otras, ¿verdad? Y si ustedes quisieran tener una idea más o menos cómo se da ese proceso de Rusia, pueden ver la película esta de Omar Sharif, ¿cómo se llama? El doctor Zhivago. La historia esa se da precisamente en el lapso de la Revolución Rusa, ¿verdad? Y entonces pueden ver, digamos, el proceso que sí, es un proceso triste y duro, por cierto, ¿eh? Pero el hecho es de que si Rusia había ido viviendo eso y luego establece un nuevo sistema económico y toda la cuestión, los países de Europa no querían pasar por eso. No con eso van a frenar el ímpetu de las reclamaciones de tipo social. No lo frenan, porque en Alemania está bien desarrollado, ¿verdad? En Italia también. Y precisamente se ve más adelante en la otra guerra también, ¿verdad? Entonces les digo, el hecho es de que sí, digamos, vean qué tan fuerte es el derecho y toda la cuestión del derecho de trabajo, que no influye solo en las relaciones laborales de las personas, influye en todo el ámbito social, ¿verdad? Yo me voy a quedar el día de hoy por acá, compañeros, ¿verdad? Y con esto tenemos terminado ese puntito de el nacimiento y desarrollo del derecho de trabajo. Si hubiera alguna pregunta, pues estamos, porque tenemos tiempo, ¿verdad? Cuando los estudiantes no le preguntan a uno, existe una gran incertidumbre. ¿O le entendieron? Buenas noches, licenciado. No le entendieron nada. Dígame. Una preguntita. ¿Tendrá algún libro que nos recomiende para profundizar en los temas? Mire, digamos, en la facultad habemos varios profesores que hemos producido libros. Yo tengo libros tanto de derecho individual como de derecho colectivo, pero también se vende en la facultad en unos libros del licenciado Landelino Franco López. Landelino escribió sobre derecho individual, derecho colectivo,
y escribió libros sobre derecho procesal, o sea, el ámbito individual, ¿verdad? Y el ámbito colectivo. No conozco los libros del ámbito individual ni el colectivo, los otros sí los he tenido a la mano, y le digo que tal vez no en la misma, ¿qué le dije? Con el mismo orden de los míos, pero toca los mismos temas, porque digamos, de alguna manera esto está ajustado a lo que es el programa, ¿verdad? Pero para mayor, digamos, mayor información que tengan, puedan acudir a otros autores también. Ustedes en la página de la facultad pueden ver su programa, y en su programa tienen una bibliografía bastante grande, ¿verdad? Entonces, este tipo de temas son eminentemente sociales. Hay algunas cuestiones más adelante, digamos, en la medida en que vamos adentrándonos, vamos a salir de la parte. En este caso, ¿cuál sería el título del suyo, licenciado? Pues ahí sí que sin querer hacer propaganda ni nada, pero tal vez nos puede servir un poco más. Pues yo pienso que les puede servir por lo menos cuando no vayan a las clases, ¿no? O no escuchen las clases, de alguna manera podría servirles, ¿verdad? Porque lo que yo les he hablado en esta clase, de alguna manera, es un tanto resumen de lo que tiene mi libro. Y es un resumen porque le digo, yo trato ahora con las diapositivas, pues no salirme del tema, porque uno que conoce esto, a veces si se pone a hablar, de repente habla más de la cuenta y se sale algo del tema, ¿verdad? Entonces, mi libro se llama Derecho del Trabajo 2. No tengo el Derecho del Trabajo 1 y el 2, ¿verdad? Y los vendo al mismo precio, No, son libros baratos, porque yo les cuento a todos de que cuando yo empecé a vender esos libros, valían 45 quetzales. Imagínense ustedes, eso fue alrededor por ejemplo, alrededor del año 2002, más o menos. Pero entonces lo vengo vendiendo y valía 45 quetzales, ¿verdad? Era mucho más pequeño. En la actualidad tiene un montón de cosas más, ¿verdad? Está más documentado. Muy bien, gracias, licenciado. Va para servirle. Hola, Lic, buenas noches. Buenas noches, compañera. Tengo una duda con el libro que mencionó sobre las mujeres. Yo no estuve con usted lastimosamente el semestre pasado. No sé si me pudiera dar el título. ¿Cómo se llama el libro? El libro que mencionó cuando estábamos hablando sobre el trabajo de las mujeres. Y usted dijo que había dejado el semestre pasado un libro que desarrollaba más el tema. No era sobre el trabajo. El trabajo de mujeres no es libro, es un régimen especial que está en el código. Ah, ok. No, ahí, digamos, no es un libro propiamente, es el régimen de mujeres que yo se los dejé que lo leyeran para efectos del examen final. Era el único régimen que íbamos a ver, ¿verdad? Ok, gracias, Lic, muy amable. Licenciado, buenas noches. Disculpe, buenas una noches. Pregunta. Adelante. En el caso de las diapositivas, ¿usted las comparte o no, compañero, nosotros hacemos anotaciones nada más? No. Ahí si ustedes quieren le toman foto o miran cómo las toman. La realidad es que las diapositivas de esas sales están un poquito cargadas de información, pero en la medida en que vayamos desarrollando la clase solo van a tener algunos nombres y cosas así, porque las uso yo como para irme acordando de lo que y llevando un orden de lo que tengo que hablarles, ¿verdad? Pero, digamos, no contienen toda la información, en primer lugar. Sí. Y hace la idea, si yo estuviera dando clase en una pizarra, pues iría apuntando todo este tipo de cosas para tenerlo ahí para los compañeros, ¿verdad? Y lo estaría borrando en el momento que voy a apuntar otro. Entonces, el tema es de que yo no acostumbro a darle las diapositivas, ¿verdad? Si los estudiantes quieren grabar las clases y quieren tomarle fotos a las diapositivas o captarlas de alguna otra forma, porque
Yo sé que los estudiantes pueden hacer eso. Yo no puedo hacerlo, pero hay un montón de gente que es mucho más hábil que yo y sí lo puede hacer. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, compromiso de que yo se las dé si no lo asumo. Y no lo asumo porque el día que no les dé eso, pues yo voy a ser el que incumplí en darles la clase. Y la clase nada más es de hablarles del tema y darles una orientación, qué material tienen que profundizar un poco más, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, licenciado. Vale, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Solo de molestia, ¿el libro en su oficina lo podemos adquirir? Sí, miren, si digamos, llegaran a mi oficina, yo de preferencia les ofrezco estar ahí el día sábado, ¿verdad? Porque estoy ahí, no me va a movilizar de mi oficina, ¿verdad? Pero quisiera saber si realmente hay algunas personas que estén interesadas en él, ¿verdad? ¿Qué precio? Mire, yo les he vendido el libro al mismo precio que lo he vendido a los libreros. La librería vale más, pues, pero yo se los doy a 80 quetzales, que es el valor que se lo doy a los libreros. Que no tengo interés en ponérselos caros, pues, ¿verdad? ¿Podría brindarnos la dirección de su oficina, Lick? Perdone. Se las doy de una vez. En Séptima Avenida, 856, zona 1. Edificio del Centro. Local 221. Yo estoy en el segundo nivel. Gracias, Lick. ¿Y en qué horario lo podemos encontrar a usted, perdón? O bueno, el libro. Mire, si bien el sábado yo estaría ahí como a las 10 de la mañana y me iría como a las 12:30 más o menos, ¿verdad? No le digo que entre semana porque yo salgo, yo trabajo solo. Y entonces salgo a hacer algunas cuestiones y de repente llegan y no me encuentro. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Les saluda Ricardo. Fíjese, licenciado, que tenía una duda. Conforme a estas clases que hemos estado recibiendo, pues es parte de lo que va a venir a la hora del examen, ¿verdad? O sea, en base a estas, en base a las clases, vienen como preguntas o algo así. Solo esa es la duda que tengo. Obviamente, digamos, uno cuando examina a los estudiantes no los puede examinar de algo que no les haya dado, ¿verdad? Por lo menos yo ese es el concepto que tengo. Entonces, Sí. Digamos, le digo, mis exámenes van a ser de las clases que yo les dé. No ¿En puedo base hacer- a las clases o estas diapositivas o la información de las diapositivas? No, eso no le puedo decir cómo salen las preguntas. Mire, y una de las cosas que yo le cuento es de que yo trato de establecer en el estudiante qué tanto captó de las clases que yo le di. Que yo le pase exámenes donde les ponga cuestiones literales, eso olvídenlo conmigo. Eso no sucede conmigo, ¿verdad? Yo no lanzo preguntas para que ustedes memoricen. Si usted estuvo en la primera clase, si se dio cuenta, de ahí habla de que no se orientar a memorizar del estudiante, sino que comprenda el tema que le están hablando. Esta parte de la, digamos, de la teoría general, como les digo, tiene mucha doctrina, pero la doctrina de alguna manera le va reflejando a uno el devenir histórico y el porqué de las instituciones más adelante, ¿verdad? Porque imagínense que ahorita ya hemos desarrollado el punto 1, 2, 3, 4, hasta el 4, ¿verdad? Falta el 5, 6 y 7. El 5 son finalidades. El
Y el 6 son sobre clasificación o la naturaleza del derecho colectivo. Ahí les voy a lanzar unas preguntas y todo, y eso se los voy a entregar para que ustedes investiguen. Y luego las instituciones, ahí ya, aparte de que vemos algo de cómo se formaron las instituciones y todo, vamos ya a ver cómo están en nuestra ley, ¿verdad? ¿En qué parte de nuestra ley las podemos encontrar? Ya ahí nos vamos a ver al código, pues. Entonces, posiblemente en el mismo libro se ha desarrollado parte de eso y hace referencia a los artículos en las explicaciones, pero no transcribiendo los artículos, sino solo citándole qué artículos son para que los vaya a leer los estudiantes al código de trabajo, ¿no? Entonces, el tema es de que aquí no es solo cuestión de doctrina, no, hay bastantes cuestiones legales. Pero yo entiendo lo que usted plantea, porque cuando uno recibe por primera vez con una persona en una clase, no sabe ni cómo va a examinar. Y la realidad, por mucho que, digamos, le comenten, uno lo sabe hasta que hace el examen, ¿no? Y bueno, yo pienso en la medida en que uno, digamos, estudia, no memorizándose, sino tratando de aprender las cuestiones, pues las maneja y las puede en un momento dado hasta decir con sus propias palabras. Lamentablemente en este momento, por ejemplo, en la forma que vienen haciéndose los exámenes, los estudiantes no pueden contestar con sus propias palabras. Estamos obligados a estar haciendo exámenes con respuesta cerrada, ¿verdad? Pero está dentro del ámbito de entender de qué le están hablando a uno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Una pregunta. El costo de su libro dijo que es de 80 quetzales, ¿verdad, licenciado? Así es. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Compañero. Buenas noches. Digo que ahí los voy a ir dejando porque así preparo mi otra clase. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches, compañeros. Feliz noche.